Me van a Buenas ceder tardes. para compartir. Me van a ceder para compartir yo mi pantalla. Sí, doctor. Muy bien. Ahorita le cedemos. Bueno, muy buenas tardes. Les quiero dar la bienvenida a este webinar en el marco de la Semana CEWAT. El día de hoy, pues, tengo el honor de presentarles al doctor Héctor Pérez Monsiváis, que leyendo un poco de su currículum, tiene una maestría en salud pública y maestría en educación. Es catedrático de la Facultad de Medicina de Tampico y del ICES. Tiene 32 años de experiencia en salud pública, medicina preventiva y epidemiología en la Secretaría de Salud. Es miembro de la Sociedad Mexicana y de la Sociedad Tamaulipeca de Salud Pública y es director de tesis de la especialidad de salud pública del ICES. Hoy tendremos la conferencia de la actualidad en la vacunación en México. Doctor, le cedo la palabra. Ahorita le... Gracias, buenas tardes. Les agradezco realmente la invitación que me hicieron y claro, siempre con gusto participando para la formación y para la difusión de, pues, del acervo, ¿no?, que uno ha desarrollado pues, en lo que le tocó trabajar. Siempre dispuesto a estar con ustedes apoyándolos. Me voy a permitir compartir, pero primero quiero decirles que este tema de lo de las vacunas, pues es un tema de muchos años, ¿no? En México es una de las experiencias más exitosas en el ámbito de la salud y particularmente en lo referente a la medicina preventiva. Gracias a ello hemos tenido la posibilidad de disminuir la mortalidad, primero la morbilidad de muchos padecimientos que ahora que se previenen por las vacunas y por consiguiente el número de muertes por complicaciones de estos padecimientos y estamos en una etapa crucial del uso de la vacuna por el problema de la pandemia. Estamos justo en la parte medular de la aplicación de nuevos biológicos en actualidades en relación a lo que traemos de las vacunas que tradicionalmente hemos utilizado en México. Y bueno, pues llega a muy buen tiempo este tema y bueno, con gusto lo platicaremos. Ya habrá algún momento para las dudas que ustedes tengan. Es muy probable que inevitablemente cuando hablamos de alguna patología, cuando menos en el caso de lo que es la salud pública y la epidemiología, vamos a terminar hablando del COVID-19, de lo que estamos padeciendo en México, ¿no? Pero bueno, es parte del tema y con todo gusto lo vamos a tocar. Yo les comentaba, ya estamos con la presentación, ¿verdad? ¿Sí la observan? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. Sí, doctor. Yo les comentaba que pues por más de 200 años este tipo de biológicos han sido nuestro mejor aliado para luchar contra las enfermedades. Si recordamos nosotros, no estamos formados muchas de las veces para curar enfermedades y dejamos a un lado la prevención. En la prevención primaria y en lo referente a la protección específica, justo es el rubro de las vacunas, de la inmunización. Y tenemos muchos años. ¿Sí? Hemos logrado, gracias a la vacunación en campañas intensivas, erradicar algunas enfermedades. Bueno, la primera y la única reconocida en el mundo es la viruela. Pero ha habido otras, como la poliomielitis, en donde en la actualidad solamente en 3 países del norte de África se siguen presentando los casos. Y, por ejemplo, en América está considerada erradicada la enfermedad. Sin embargo, es latente la posibilidad de que volvamos nuevamente a tener con esta globalización y la movilidad que tiene la gente en muy corto plazo, en muy corto tiempo. Entonces, es probable que si no tenemos altas coberturas de vacunación, lo platicaremos más adelante, pudieran de nuevo resurgir este mal que dejó muchas personas con secuelas. Estoy hablando de gente que vivió, que nació y que es de la década de los 60, es lo que alcanzamos a ver nosotros.
pero también hubo algunas personas que murieron desafortunadamente por la poliomielitis. Y ya les decía hace un momento que las vacunas nos han ayudado a disminuir muchas enfermedades que se previenen por este medio y igual el número de muertes, particularmente son enfermedades infecciosas, ¿no? Y todavía hasta la fecha en algunos países en donde no se tienen programas de vacunación bien estructurados, todavía siguen dándose las muertes. A nosotros, afortunadamente, nuestro sistema de salud tiene desde allá de los años 70 del siglo pasado trabajando para llegar a lo que tenemos actualmente en nuestros sistemas de vacunaciones muy completos, de los más completos en el mundo, y nos sorprende escuchar que algún niño se murió de tosferina o de difteria, entre otros padecimientos, o a consecuencias de complicaciones del sarampión, porque nosotros ya nos acostumbramos, por fortuna, a esta política de salud exitosa. La gente aprendió a que la vacuna es fundamental. Esta experiencia la vivimos recientemente porque tuvimos 8 meses sin vacuna de la BCG. Y bueno, pues recientemente la recibimos aproximadamente 15 días y la gente materialmente se volcó en las unidades de salud para darle ese beneficio a los niños. Y no solamente a los recién nacidos, por supuesto que traían a los niños menores de 5 años, particularmente a los de menos de 1 año. Y bueno, eso habla muy bien de que la gente tiene cultura de la prevención en cuanto a la protección específica. Entonces, esto han sido las vacunas en estos últimos 200 años y en México es extraordinaria la experiencia que nosotros estamos viviendo. ¿Alguna otra intervención de salud pública que ha ayudado a reducir la mortalidad en México es el lavado de manos, la potabilización del agua en lo particular? Pero la vacunación es tan relevante que no hay alguna otra medida o actividad en salud pública que se compare con ella para prevenir las enfermedades de ese tamaño y la relevancia de nuestro tema, ¿no? Y este programa de vacunación que se ha trabajado, se ha hecho el mayor de los esfuerzos, primero por el sector salud y en segundo lugar por la sociedad misma a quien va dirigida y quien debe de participar proactivamente. Desafortunadamente hay países en donde está restándose la importancia o infrautilizado. Y esto hace que se incrementen las tasas de morbilidad y mortalidad, sobre todo en los países pobres. Y a veces no está utilizado como debería de ser porque no hay el recurso. Y aquí en México tenemos algunas empresas, Birmex, por ejemplo, biológicos y reactivos mexicanos, que ya producen nuestras propias vacunas. Ya no hay necesidad de adquirirlas del extranjero. Las vacunas son caras. Ahora con la experiencia del coronavirus, ustedes se han dado cuenta que estamos comprando de diferentes países y si no hay el recurso económico, entonces no hay la posibilidad de que la población pueda acceder a este beneficio, a este derecho a la salud. Entonces, desafortunadamente, hay algunos países que no tienen ese recurso y que por consiguiente siguen con un panorama epidemiológico de las enfermedades prevenibles por vacunación, pues bastante negativo, ¿no? Se presentan muchos casos y muertes de la enfermedad. ¿Qué es la vacunación? Bueno, pues la vacunación es una forma sencilla, inocua y eficaz de protegernos. Sí, antes de entrar en contacto con las enfermedades, eso es justamente, por eso le llamamos protección específica. Estamos dándole la posibilidad al organismo de que desarrolle sus defensas o active su sistema inmunitario para que en el momento en que tuviese contacto con un microorganismo, virus o bacteria en el caso, ya esté preparado y pueda tener una respuesta adecuada para que pueda sufrir la infección, pero no desarrolle la enfermedad. En un momento platicáramos de ello. Las vacunas activan, ya lo mencionaba, las defensas naturales de nuestro organismo y le enseñan a que responda contra las agresiones de esos agentes infecciosos. La vacuna lo que hace es fortalecer ese sistema inmunitario y cada vez veremos que se desarrollan
gracias a la ingeniería genética, mejor técnica para preparar las vacunas. ¿Y a qué se refiere esto? A que cada vez las vacunas tienen menos riesgo de generar enfermedades para las cuales fueron fabricadas con el objeto de prevenirlas. La ingeniería genética nos ha permitido hacer algunos agentes extraños al organismo que no le van a producir nunca daño, pero que sí le van a generar el desarrollo de esa inmunidad a través de anticuerpos, los cuales yo lo menciono coloquialmente. Hagan de cuenta que estamos reclutando una fuerza reactiva especial como las que hay en el medio militar o en el medio de seguridad. Nosotros estamos reclutando esos agentes especiales para luchar contra determinados microorganismos. A eso se refiere la vacunación. Y debe ser inocua, dice ahí en la diapositiva anterior, porque justamente la vacuna se hace para preservar la salud, ¿sí? Y para prevenir la enfermedad. Si nosotros desarrollamos algún biológico que el costo-beneficio en cuanto a efectos secundarios o a reacciones severas es poco, entonces esa vacuna se descontinúa, como ha ocurrido con algunas en la historia de la vacunación en el mundo. Y esta respuesta inmunológica que decía que las vacunas generan, preparan a las células B y las células T para que actúen. Esa es la fuerza especial que nosotros estamos reclutando. Sí, gracias a la vacunación o cuando existe una infección natural, cuando se adquiere la enfermedad, esta fuerza especial de defensa es la que va a estar lista a largo plazo. Ahí van a estar listos. Van a estar de cuenta que alertas pero relajados. Y en el momento que se entra en contacto con este agente agresor para los cuales fueron preparados, entonces se activan y la respuesta es más inmediata. No como cuando una persona se enferma. Cuando una persona se enferma por vía natural, tiene contacto por vía natural con el agente, se desarrolla la sintomatología, pero esa sintomatología puede llevar a complicaciones graves y hasta la muerte. Y con las vacunas no, porque ya tenemos esa fuerza especial, ese sistema inmunitario ya listo para que de inmediato reaccione sin que se produzca sintomatología severa, ¿sí? O puede ser hasta leve. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con las vacunas? Aquí puse entre comillas unas palabras para que lo recordemos de esa manera. Programamos a nuestro sistema inmunológico para que recuerde el agente al que se va a enfrentar, el enemigo al que se va a enfrentar. Pero la vacuna lo que hace es, va a darle la posibilidad, sin que sea el agente real, de que este sistema inmunológico practique, ¿sí? Con algo que está muerto, que está debilitado o que simplemente es una fracción del enemigo y que nos va a servir para generar la respuesta primaria. Esa es la primera parte. Ahí es donde se reclutan las defensas. Cuando llega la hora de la verdad, vamos a llamarlo así, que el organismo se encuentra con el agente, con el enemigo real, de carne y hueso, voy a decirlo de esta manera, y que viene a agredirnos con toda su intensidad, bueno, pues no se espera este enemigo, que nuestro sistema inmunológico ya tiene una fuerza especial para responder específicamente y de una manera más rápida contra el agresor. Esta es la respuesta secundaria. No pretendo que sea una clase de inmunología, esto es un contexto general para que podamos entender cómo se desarrolla, cómo una actividad tan simple como es vacunar para inmunizar, ¿sí? Puede salvar muchas vidas o disminuir las enfermedades. Cuando se dio el primer intento de erradicar una enfermedad gracias a la vacuna, pues allá en 1956, ya les mencionaba cuando hablamos de la erradicación de la viruela. Sí, la Organización Mundial de la Salud organiza una campaña masiva para erradicar la viruela.
y vean cómo fue posible erradicarla del mundo. ¿Sí? Esta fue declarada en el 80 como erradicada. Y no quiere decir que hasta el 80 terminamos de vacunar. En la generación del 80 y a mediados del 70 ya no recibieron la vacuna contra la viruela. ¿Sí? Todavía yo soy de la generación del 60 y parte del 70, de la década de los 70, todavía se aplicó la vacuna contra la viruela. Pero tienen que pasar unos años para poder declarar una patología, una enfermedad erradicada. Por eso, hasta 1980 es cuando se declara la erradicación mundial de la viruela. Entonces, esa fue una cuestión de éxito, ¿sí? Y ahí es donde remarca la importancia de que todos debemos de tener nuestro esquema de vacunación. Recordemos que el esquema ahora, nosotros lo ubicábamos solamente en los menores de 5 años de edad, pero ahora hay vacunas para niños, hay vacunas para adolescentes, hay vacunas para adultos, jóvenes y medios, y hay vacunas para adultos mayores o personas de la tercera edad. Entonces, lo que pasa es de que la severidad o las secuelas que puedan dejar estas enfermedades prevenidas por vacunación se van a notar más en la niñez. Pero igual si a una persona adulta mayor no se le aplica la vacuna de la influenza o la del neumococo, pues esa persona puede morir por alguno de esos dos padecimientos. Tal vez la del adolescente no se note tanto, ¿sí? Pero también son importantes. Otro ejemplo de éxito de la vacunación, pues ya lo mencionaba, la poliomielitis. En el 2003 se declaró erradicada. La del sarampión, a finales del 2004 no está erradicada, pero sí está eliminada. En México hace unos pocos años, 2, 3 años, se presentaron nuevos casos de sarampión que nos quitó la etiqueta de eliminada a esta enfermedad. Sin embargo, todavía hay zonas. En nuestro estado, por ejemplo, sigue eliminado el sarampión. ¿Cómo lograr recuperar esa etiqueta de a nivel nacional como eliminada la enfermedad? Bueno, pues tenemos que intensificar la aplicación de vacunas para alcanzar las coberturas mínimas que nos pide la Organización Mundial de la Salud. Cada padecimiento tiene algún porcentaje que debemos de alcanzar para considerar que estamos controlando o eliminando la enfermedad. ¿Sí? Otro ejemplo es el tétano neonatal y otro la rubiola congénita, entre otras que hemos logrado con las vacunas su eliminación. Recordemos, única erradicada viruela en todo el mundo. En las Américas, la poliomielitis. ¿Sí? Y controladas o eliminadas el sarampión, el tétano neonatal y la rubiola congénita. Ahora, ¿a quién está dirigida la vacunación? O sea, ¿cómo se elige a quién vamos a dirigir? Bueno, principalmente de acuerdo al perfil epidemiológico de las enfermedades. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son los padecimientos que más están afectando a la población? Hay enfermedades que no son tan trascendentales, aunque son frecuentes en el caso de los niños o de cualquier edad. Sin embargo, volteamos a ver cuáles son los que están ocasionando más daño en la salud de la población, sea por enfermedad o sea por muerte. Ese es el primer indicador que nos va a marcar a qué población vamos a inmunizar. Y el segundo es qué capacidad tenemos para cubrir a la población en riesgo. Recordemos que las vacunas están utilizadas y dirigidas a un grupo blanco. En el caso de la influenza, voy a ponerlo de ejemplo. La influenza tiene las edades extremas de la vida, ¿sí? Pero también tiene un grupo de riesgo, de factores de riesgo. El diabético, el hipertenso, el obeso, aquel que tiene enfermedades crónicas del pulmón, el inmunocomprometido. ¿Por qué así? Porque no hay recurso que alcance para poder aplicar vacuna contra la influenza a toda la población. Justo lo que está ocurriendo ahorita. El ideal es cubrir a todos, a toda la población con la vacuna
anti-COVID. Pero tenemos que empezar porque el panorama epidemiológico nos dice que los adultos mayores son los que se están muriendo más. El personal de salud es el que más riesgo y que también se está muriendo en buena cantidad. Y luego viene la población que más se va a exponer. Hoy justamente se inicia la vacunación a los docentes y a todo el personal que trabaja en relación a la educación. ¿Por qué? Porque van a estar en contacto con mucha más gente. Es muy ambicioso el programa de vacunación. Sin embargo, la capacidad económica para cubrir al total de la población es muy alta. Se debe de tener mucho dinero para poderlo cubrir. Y más con el coste de los biológicos. Aquí en Tampico acabamos de terminar la vacunación a los mayores de 60 años de edad el día de ayer. Y de acuerdo al censo de INEGI, se aplicó al 75% de la población mayor de 60 años. Todavía hay vacunas, pero por alguna razón la gente se fue a vacunar a otro lado y alcanzamos el 80%, que es lo que la Organización Mundial nos pediría para alcanzar la inmunidad de rebaño. Ya lo platicaremos en un momento. Otro de los factores que tomamos en cuenta para seleccionar a la población diana es el estado de salud de la población. Ya les mencionaba, tenemos muchos enfermos crónicos que se convierten en factor de riesgo para complicarse o morir en caso de presentar alguno de sus padecimientos. O la edad, ya hablé de los adultos mayores, o en el caso de los menores de 5 años de edad, cuando se trata de otras enfermedades como la influenza o el retavirus en el caso. No quiere decir que la población de otras edades no pueda tener alguna infección por rotavirus, pero va a causar más complicaciones y muerte en los menores de 5 años de edad. Y también todos estos factores nos van a permitir establecer las estrategias de cómo vamos a llevar a cabo la vacunación, como las que se han implementado en relación al COVID. Algunas fallidas, pero se han ido mejorando los procedimientos. Actualmente tenemos al menos vacunas para proteger contra 20 enfermedades. Algunas relevantes: la difteria, el tétano, la tosferina, influenza, el sarampión, la poliomielitis y recientemente el coronavirus. Vean, el esquema de vacunación en México es muy rico, ¿sí? Y esto ha permitido que transitemos dentro de nuestro panorama epidemiológico a enfermedades crónicas. Y estas enfermedades crónicas, bueno, pues está trabajando desde el punto de vista de la inmunología, todavía en pañales, pero se ha avanzado para tratar de, a través de algunas vacunas, prevenir algunas de esas enfermedades crónicas. En este dato estadístico, sin hablar del COVID, se estima que cada año las vacunas pueden prevenir hasta 3 millones de muertes. Si ahora le sumamos lo del COVID, vean la cantidad de personas que van a salvar de morir. Ahora, aquí hay un detalle que se nos ha dado, como en todos los ámbitos. El programa de vacunación no ha sido la excepción y se ha visto afectado por la pandemia de COVID. No hemos tenido la suficiencia de biológico, por un lado, o la asistencia de la población a nuestras unidades de salud para poder completar los esquemas de vacunación. Y esto ha hecho que se nos presenten algunos casos de enfermedad y de muerte. Cuando en tiempos regulares, fuera de pandemia, alcancemos a cubrir los esquemas de estos niños en alto porcentaje que nos genere esa inmunidad de rebaño. ¿Y por qué? Bueno, porque entre más gente vacunemos, habrá menos susceptibles. Y esa susceptibilidad se refiere a la probabilidad de adquirir alguna infección que se previene con la vacunación. Si nosotros tenemos buenas coberturas de vacunación, entonces va el patógeno, el agente patógeno
va a batallar para encontrar a la persona a quien infectar. Porque recordemos que la inmunización es la activación del sistema de defensa, el sistema inmunitario, ¿sí? Entonces, y perdón, voy a hablar coloquialmente, se va a estar topando en pared del agente patógeno si llega con una persona vacunada. Ese es el objetivo de estar intensivamente vacunando para alcanzar las coberturas. Si nosotros tenemos esa inmunidad, vamos a disminuir la circulación del agente patógeno. Ya les decía, no encuentra víctimas a quien afectar. Pero también recordemos que hay personas a las que no se les pueden aplicar algunos biológicos. Entonces esas personas son susceptibles, pero si a su alrededor hay gente que está debidamente inmunizada con sus esquemas completos, pues entonces eso de que se tope en pared y literalmente sería una pared para proteger a las gentes que no recibieron por cuestiones de índole médico alguno de sus biológicos. Se ha hablado mucho de la inmunidad colectiva, también llamada de grupo, o de la inmunidad de rebaño. ¿Sí? No es otra cosa que proteger indirectamente contra una enfermedad algún tipo de población que no ha podido ser vacunada. Se habla mucho, ¿sí? Y esto es resultado de dos cosas. Una, primero, que fueron vacunados. Y dos, que a lo mejor se enfermaron. Ahorita nosotros no podemos estimar todavía en qué momento vamos a alcanzar la inmunidad colectiva, porque tenemos los dos factores. Mucha gente ya se enfermó del coronavirus. Y otro tanto ahí vamos avanzando con la vacunación. Pero por lo pronto, en núcleos pequeños, como es el familiar, si nosotros tenemos 3 o 4 integrantes de una familia y 2 o 3 de ellos ya fueron vacunados, hacia el interior de la familia esa persona va a gozar de la inmunidad de rebaño. Y si en una localidad más familias tienen más gente vacunada, pues obviamente va a ser más baja la incidencia porque la susceptibilidad disminuye de gente que se enferma. Esa es la inmunidad colectiva. Y para allá vamos. Nosotros hemos visto en la estadística cómo de unas semanas que se han convertido en meses a la fecha, se nos ha aplanado la curva de casos de la enfermedad. Unos pequeños picos, pero no tan severos como 3 que presentamos, julio y agosto que serían, y el otro, el de enero, como consecuencia de lo de diciembre. Pero de ahí para acá, se presentó en enero, de febrero a la fecha, se ha ido disminuyendo. Una de las hipótesis que tenemos es que de alguna manera el número de susceptibles ha ido disminuyendo. Y conforme vaya avanzando la vacunación en otros grupos de población, vean, personal de salud, aunque sea parcialmente, mayores de 60 años, y ahora van los de la educación, más las personas que se enfermaron, entonces ahí vamos avanzando con la población que deja de ser susceptible a la enfermedad. Recordemos que esta inmunidad colectiva de rebaño solamente es para algunas enfermedades infecciosas que se transmiten de persona a persona. Porque, por ejemplo, el caso del tétanos, no podemos lograr la inmunidad colectiva porque la transmisión no es de persona a persona. Existe un mecanismo ambiental o por algún fomite que transmite el tétanos. ¿Sí? Entonces recordemos, la inmunidad colectiva se da solamente cuando las infecciones son de persona a persona. Ahora, ¿qué proporción necesitaríamos para aplicar la vacuna y que se generara esta inmunidad de rebaño en el COVID-19? Todavía no lo podemos estimar. ¿Sí? Algunos hablan por referencia de otros padecimientos que puede ser el 80%, el 85%, estamos lejísimos de eso. ¿Sí? Otros hablan que ojalá fuera el 60%. Estamos hablando propiamente de la vacuna, pero recordemos que le tenemos que sumar todos los enfermos. Son dos factores, ¿sí? Entonces tendríamos que ver
cómo se está trabajando. Por eso la urgencia de que se vaya ampliando la cobertura de vacunación. Los jóvenes, ustedes los jóvenes, son susceptibles a enfermar, pero por fortuna el cuadro clínico en la mayoría de los casos son muy banales y van a formar parte de la gente que desarrolló inmunidad natural. Y esto va a ir generando la inmunidad colectiva o de rebaño que tanto deseamos. Algunos que hacen tendencias de la enfermedad piensan, yo así lo considero, que por ahí del mes de septiembre o octubre se siga aplanando. Recordemos que todavía con las experiencias pasadas esperábamos un repunte en el número de casos como consecuencia de la Semana Santa. No se ha dado tal repunte. La hipótesis, vuelvo a reiterar, es la vacuna y el número de enfermos. Y entre más vamos vacunando y sumando más enfermos, entonces veremos que ya no va a ser tan severo el ataque del COVID-19, el SARS-CoV-2. Ahora, vamos a hablar de alguna situación. Como en todo medicamento y en toda vacuna, cuando se están desarrollando para su fabricación, se deben de pasar por una serie de pruebas. Ustedes han oído hablar esa parte, que está en fase 1, que está en fase 2, que está en fase 3. Esto de la vacuna del COVID, se tuvieron que acelerar procesos, pero no crean que fue muy a la ligera. Simplemente el coronavirus no es nuevo. La variante SARS-CoV-2 sí es nueva, pero el coronavirus tiene muchos años. Entonces ya se había trabajado, ¿sí? Porque ya existía el SARS, la enfermedad del SARS. ¿Sí? Entonces ya había estudios previos. Lo único que hicieron fue retomarlos, readecuarlos con las características del SARS-CoV-2, pero no lo hicieron a la ligera. Parte número 1. Parte número 2, así como se aprendió con la enfermedad, se tenía que aprender con la vacuna. Pero se han pasado etapas. Desafortunadamente ha habido algunos detalles, como una de las vacunas, que la traen aquí y el país cree que es para inmunizar y resulta que era fase 3. Que lo que se iba a hacer es, se iba a probar la vacuna, cuando creíamos que ya estaba aprobada y que se iba a venir a aplicar. ¿Sí? Entonces, pasa por varias fases, ¿sí? Igual los medicamentos. ¿Cuáles son los objetivos? Pues que realmente sea de utilidad y que no genere daños o que los efectos secundarios sean los menos posibles. Ese es el objetivo, que cumpla el objetivo de prevenir en el caso de la vacuna o de curar en el caso del medicamento, pero con el menor daño posible o efecto secundario hacia el ser humano. El primer ensayo que se hace es en animales, ¿sí? Lo primero que queremos ver es, o lo que se ve es, la seguridad, ¿sí? Ese es el punto 1. ¿Va a ocasionar daños severos? Sí. Hay listas de medicamentos y de ensayos de vacunas descartados por los daños severos que produce en los animales. Y en segundo lugar, ¿realmente previene la enfermedad? Tenemos años atorados con la vacuna del dengue, por ejemplo. Y perdón por la expresión esa de atorados. ¿Por qué? Porque no ha convencido el porcentaje de efectividad de uno de los serotipos. Recordemos que el dengue virus, ¿sí? Son varios serotipos y alguno de ellos no da la efectividad. Entonces, ¿para qué aplicar? ¿Para qué dar una falta de seguridad a la gente si no va a proteger con alguno de los serotipos? Si finalmente la persona va a correr el riesgo de enfermar. Después de haber experimentado en animales, pues ahora sí entramos en las fases que ustedes han oído hablar.
¿sí? En la fase 1 es un pequeño grupo de voluntarios, ¿sí? Después de los animales, ahora vienen los voluntarios para medir lo mismo. Primero, saber cuál es la dosis adecuada y en segundo lugar, si realmente está generando respuesta. Estamos hablando de la vacuna. En la fase 2, vamos a cambiar de un pequeño grupo a cientos de voluntarios. Y en la fase 3 vamos a cambiarla, perdón, bueno, ahorita le voy a cambiar. En la fase 3 vamos a hablar de miles de voluntarios. Yo les hablaba de esa vacuna, el Sinovac, que la traen a México pensando que íbamos a vacunar, pero resulta que es fase 3, que querían agarrar miles de personas, ¿sí? Para ver, ahora ya encontraron que sí hay respuesta humanitaria, ya determinaron la dosis correcta, pero ahora lo que quieren ver es cómo andan los efectos secundarios. Y aquí todavía hay un detalle que no se precisa, es qué tanta inmunidad va a generar. Y tanto se refiere al tiempo, ¿por cuánto tiempo va a proteger? Pues apenas estamos cerrando un año que se empezaron a entrar en estas fases de experimentación de ensayos clínicos de las vacunas. Todavía no podemos precisarlo. Los que se inyectaron, los que se vacunaron o a los que vacunaron en enero, pues apenas llevaban alrededor de 8 meses, de 7 meses. Ahorita ya casi se cumple un año, pero todavía no se cumple el año de la fase 3, en donde se utilizó mayor número de población para experimentarlo. Y aquí yo le puse casos y controles, porque en la fase 2 a unos le aplicamos, a otros no les aplicamos el biológico y vamos a comparar los resultados. Sí. Ya les mencionaba de la fase 3, se hace a miles de voluntarios, muy parecido a la fase 2. ¿Sí? Una vez que se concluye, se van a comparar los datos, ¿sí? Para ver la seguridad y la eficacia de la vacuna. Ahora sí, ya cubrimos la fase 3 y lo que sigue es, ya tenemos resultados, ¿sí? Ahora tenemos que darle unos trámites de exámenes de eficacia, de seguridad y de fabricación. Si los pasamos, entonces se obtiene la autorización de instancias normativas. En el caso de nosotros es la COFEPRIS. Ahí me queda alguna duda y lo digo con todo respeto. Me queda alguna duda si realmente COFEPRIS en algunos de los biológicos está cumpliendo con la exigencia de la normatividad que se debe de cumplir. Recuerden que ahorita se están comprando vacunas de todo tipo. ¿Sí? Y eso puede generar confusión en la gente. Ahora que estuvimos en la jornada de vacunación a los adultos mayores, llegaban personas que habían recibido AstraZeneca y iban por su segunda dosis. A ver, espérenme, no es por ahí. ¿Sí? O gente que recibió Moderna y no sabe, oiga, vengo por la segunda. No, o sea, Moderna es una sola dosis. Entonces, esa parte, ahí me queda la duda, ¿qué está ocurriendo? Si realmente el órgano regulador, que es la COFEPRIS, solamente está recibiendo órdenes de decir, dale luz verde y para adelante. No por la premura del tiempo vamos a resolver el problema. Porque ya veremos ahorita la efectividad de cada uno de los biológicos. Entonces estamos dándole una falsa seguridad a la población. La población acudimos con toda la confianza de que nos van a inmunizar. Pero a veces esa parte como que no se entiende. Es la base ética de lo que debemos de manejar. Ahora, ¿qué sigue? Una vez que ya estamos aplicando, ya se autorizó y ya se está aplicando, bueno, pues lo que sigue es, esta parte es fundamental. Dar un seguimiento estrecho a todas las personas que fueron vacunadas para ver si no hay efectos secundarios adversos llamados ESAVIS. ¿Sí? Efectos secundarios adversos a la vacunación o inmunización.
¿Para qué fin? Pues para ver si ya cuando dispersamos a mucho mayor número de población de manera sistemática, no resulta que la vacuna tenía por ahí algún vicio oculto que salió cuando ampliamos la cobertura. Esto le toca a la Secretaría de Salud, al área de epidemiología. Bueno, a todas las instituciones en el área de la epidemiología. Y la otra es, se está viendo ya el modo de utilizar la vacuna. Esa es otra de las cosas que en realidad a mí me quedaba duda. Porque queremos aplicar muchas dosis en corto tiempo, efectivamente. Pero tenemos que tener a la gente capacitada. Si ya tenemos una vacuna que pasó por todas las fases, ya fue autorizada, y resulta que cuando la ponemos en manos de gente inexperta, entonces la mala técnica de preparación o de aplicación lo que va a hacer es generarnos reacciones de por sí. Las vacunas van a tener algunas reacciones locales que podemos considerarlas como normales, pero puede desencadenar algún otro tipo de reacción si hay mala preparación desde el principio, si hay mala conservación en la red de frío, si hay mala preparación y si hay mala técnica de aplicación. Tuvimos la experiencia nosotros de aplicar alrededor, en este fin de semana, alrededor de 6,000 dosis. Y por fortuna, cuando menos en la observación de los 30 minutos, no tuvimos ningún efecto secundario. Pero bueno, en lo particular digo, el personal que llevamos es experto en vacunas. Me tocó ver por ahí que solicitaban voluntarios para ir a aplicar la vacuna. Inyectar, a lo mejor cualquiera lo puede hacer. Vacunar tiene su técnica. La inyección tiene su técnica. La vacunación tiene una técnica más depurada. Recordemos un poquito cómo se fabrican las vacunas. Esto, vamos a decir, es la versión antigua. Virus vivos atenuados. ¿Sí? O sea que se les quita su poder de agredir. De eso está hecha la vacuna del sarampión, de la rubiola, papera, de la varicela y rotavirus, entre otras. Microorganismos inactivos o muertos, como el caso de la poliomielitis o de la hepatitis. Algunas toxinas que se inactivan, a los que llamamos toxoides, como el caso de la difteria y tétanos. O algunos segmentos del patógeno, ¿sí? A lo que llamamos vacunas conjugadas. Estas contienen material genético del virus. ¿Sí? No es todo el virus, ni es una parte del virus, es material genético. Y vean la cantidad de vacunas que están fabricadas con esa técnica. Yo les decía, hay algunas, la mayoría de ellas con este modelo antiguo. Sin embargo, veremos un poquito más adelante cómo hay algunas técnicas modernas, gracias al desarrollo tecnológico, dentro de la microinmunología. ¿Cuáles son estas técnicas nuevas o de reciente creación? Bueno, pues vemos las recombinantes vivas, o son aquellas de vectores virales. ¿Qué quiere decir? Que van a agarrar un microorganismo, un virus, que no daña al organismo y este nos va a transportar, ¿sí? Esa codificación, vamos a llamarlo, era desarrollar la inmunidad. Paso nuevo, este virus inofensivo ingresa a las células del organismo y va a desarrollar una defensa o una activación del sistema inmunológico. Desarrolla una porción o una proteína que forma parte solo del COVID-19, del SARS-CoV-2, es la proteína Spike. Solamente, esa es fase 1, parte 1. Parte 2, la célula despliega la proteína Spike sobre su superficie y ese va a ser el agente extraño, ¿sí?, contra el cual
el organismo o el sistema inmunitario del organismo va a empezar a desencadenar esa reacción de defensa, produciendo anticuerpos, ya lo habíamos platicado anteriormente. Y además va a activar otras células que pertenecen al sistema inmunitario para reclutar, ¿sí? Reclutar a estos anticuerpos, a este grupo especial. Una vez que ya están reclutados, ¿sí? Ya aprendió el organismo contra qué nos vamos a defender. El día que llegue el enemigo real, estas fuerzas especiales van a salir enfrente y van a controlar la infección. Aquí abajo pongo los nombres de las vacunas que utilizan este mecanismo para desarrollarse. La de Johnson & Johnson, la Sputnik, la AstraZeneca y la CanSino. Estas son las vacunas. Pues aquí está un diagrama de lo que les platicaba, ¿no? Cómo va desarrollando la proteína Spike, ¿sí? Entran a las células, ¿sí? Desarrollan los anticuerpos, ¿sí? Es inocua, lo único que va a hacer es pues que lo identifique el organismo como el enemigo a vencer y va a empezar a desarrollar sus anticuerpos. Ojo con esta parte, porque mucha gente dice, me pusieron la vacuna y resulta que me dio coronavirus. Pero aquí no estamos hablando de que fuera parte del coronavirus lo que se inoculó. Aquí estamos hablando de ingeniería genética. Ojo con esa parte. Otra es las vacunas de ADN, ¿sí? Tienen alguna codificación del ADN para determinado antígeno en particular. Se inyectan directamente en el músculo, ¿sí? Y esto empieza a generar antígenos en relación a algún agente infeccioso, ¿sí? Estos los reconoce el organismo como un cuerpo extraño y empieza a desarrollar respuesta inmunológica. Y la tercera, la más, vamos a decir, la que mejor posicionada está en la actualidad, es la tecnología del ARN mensajero. Esa es una molécula natural que el organismo produce, ¿sí? Y que tiene información necesaria para que a su vez produzcan algunas proteínas que constituyen la célula. Dentro de esas proteínas está la proteína S o la spike, que nosotros llamamos, del SARS-CoV-2. Y mediante algún vehículo de vesículas lipídicas llegan al interior de la célula humana, ¿sí? Donde se produce la proteína C, y esta proteína C la reconoce como algo extraño y genera anticuerpos e inmunidad contra esa proteína. Cuando llega el SARS-CoV-2 con su proteína Spike, pues ya tenemos las defensas que van a acabar con ella. Dos de las vacunas que mejor respuesta tienen, la Pfizer-BioNTech y la Moderna, utilizan esta tecnología para crearlas. Y aquí está. Aquí está el ARN mensajero, ¿sí? Cómo van a entrar a la célula y produce los anticuerpos. Ahora vamos a hablar un poco de la eficacia de la vacuna. Ahí está el cuadro. La que mejor eficacia ha demostrado hasta el momento es la Pfizer-BioNTech, 95%. Le sigue la Moderna, vean, de la misma tecnología. Y luego viene el Sputnik con 91.6, la AstraZeneca con 82.4, estas chinas, Sinopharm 79, CanSino 75 y la Sinovac 72%. Yo les decía, la verdad de que la competencia por adquirir las vacunas, pues ha hecho desafortunadamente que no se tenga la posibilidad de estandarizar un tipo de vacuna para aplicarla. Y por otro lado, la urgencia de poderle inmunizar a nuestra población mexicana, pues hace que adquieran lo que pueda ofrecerles el mercado. Yo algún día lo dije y con mucho respeto, qué bueno que me aplicaron la Pfizer.
Pues por la eficacia que nos está mostrando. Ahora lo que sigue es ver cuánto va a durar la inmunidad, cuánto va a desarrollar de inmunidad. Entonces, ese es el orden en el que podemos colocar de acuerdo a la eficacia. Y bueno, fíjense cómo la Organización Mundial de la Salud dice que porque la Pfizer y la Moderna tienen 95 y 94% respectivamente, nosotros podemos asumir, fíjense lo que dice la OMS, que si vacunamos entre el 60 y el 70% de la población, vamos a alcanzar la inmunidad de grupo. Diría yo entre el 60 y 70%, aquí valdría la pena sumarle cuál es la población que ya padeció la enfermedad. Aunque todavía no podemos decir qué tanto tiempo de inmunidad natural produce la enfermedad. Se estima que sea entre 3 y 5 meses. Pero bueno, en algún momento y acorde al comportamiento epidemiológico de la enfermedad, algo tiene de razón esto. Algo tiene razón. Vean cómo ellos dicen, si está por arriba, igual o por arriba del 60%, eso es lo que la OMS nos marca y esa es la prioridad. Por eso a lo mejor el buscar, aunque la efectividad sea menos, el buscar en algo va a ayudar. No creo que porque dice el 70% no va a ayudar, claro que ayuda. Y vamos a poder generar esa inmunidad de grupo que tanto anhelamos todos. Esto era lo que platicaba. ¿Cuánto tiempo va a durar la inmunidad? No lo sabemos todavía. ¿Por qué? Porque está corriendo el tiempo. Ya vamos a cerrar el año. En México tenemos escasos 4 meses. No podemos cantar victoria. Tenemos que cerrar el año y que se hagan las pruebas necesarias y suficientes para ver si tiene una duración al menos de un año. Todavía estamos en esa fase, estamos aprendiendo. Vamos a hablar de algunas cosas técnicas de las vacunas que se están usando del coronavirus. Ahora que tuvimos la oportunidad de estar participando en la vacunación, hay tantas dudas en la población, todavía nos falta mucha información que difundirle a la población. Preguntaban que si tomaban para la presión, que si tomaban para el azúcar, y entre otras cosas, que si no se podían vacunar. La gente llegaba sin haberse tomado desde un día antes su medicamento y llegan descompensados. Y eso sí nos pone a dudar de aplicarle el biológico. Las contraindicaciones que más se mencionan es, primero, que es una de las preguntas, oiga, si tengo síntomas del coronavirus, ¿me puedo vacunar? No. ¿Qué debe de pasar? Que cuando menos debe de tener 4 semanas sin tener síntomas de la enfermedad. ¿Sí? O si existen síntomas sugestivos de que la persona padezca la enfermedad, no se la debemos aplicar. ¿Por qué razón? No porque le va a agravar, sino que no sabemos qué va a ocurrir con el comportamiento o la evolución del padecimiento. Esa es la razón. Otra de las contraindicaciones, si recibió tratamiento con plasma o con anticuerpos monoclonales contra el coronavirus. Si ha tenido menos de 30 días de haber recibido la vacuna contra la influenza. Si ha tenido, esta es la que más se habla, una reacción anafiláctica grave o una reacción alérgica grave, una anafilaxia. O una reacción alérgica inmediata, aunque no haya sido grave. Vacunamos a mucha gente que dijo, fíjese que yo tuve una reacción alérgica grave hace 25 años al ácido acetilsalicílico. Bueno, pues es cuestión de preguntar cómo ha estado. Ya no me volvió a dar nada, ya no me volvió a pasar.
Se le aplicó, se observó, no hubo mayor problema. Y otro de las contraindicaciones son menores de 18 años. No es una contraindicación como tal. Lo que pasa es de que no se ha hecho el estudio cuando se aplica a este grupo de población. No sabemos qué va a pasar con ellos. Ya algunas vacunas ya se están ensayando con este grupo de población. Pero por lo pronto, menores de 18 años. Embarazada sería otra indicación, contraindicación. Sin embargo, hay algún tipo de vacunas que se han aplicado a las embarazadas y no han presentado ningún efecto. ¿Cuáles son las dosis? Tenemos vacunas de una sola dosis, ¿sí? Y vacunas de 2 dosis. La gente, por creencia, dice, pues yo que me pongan la de una dosis. Recordemos que si son de 2 dosis, en la primera aplicación no se va a alcanzar la eficacia que tiene real la vacuna. Esa es una. Y la otra es de que debe cumplirse el esquema de vacunación en los tiempos en que está marcado, en lo que se estudió que va a desarrollar su máximo potencial la vacuna. Voy a hablar de la Pfizer, que es la que más hemos utilizado aquí en la zona. Estas son 2 dosis con al menos 21 días de diferencia. Pero se ha extendido hasta los 42 días de diferencia. A propósito de la dotación oportuna. La AstraZeneca es igual. Y aquí, bueno, pues ahora sí nos vamos a ir con la disponibilidad del biológico. La gente está nerviosa porque tiene 30, 35 días que recibe la vacuna y no le han aplicado la segunda. Ya entiendo que ya la van a empezar a aplicar. La Sputnik son 2 dosis de 0.5 con al menos 21 días de diferencia. La Moderna son 2 inyecciones con 28 días de diferencia al menos. ¿Cómo se conservan? Eso es otro de los datos interesantes. Si ustedes se dan cuenta, la Pfizer-BioNTech debe de estar en un ultracongelador. Y ese ultracongelador debemos de tenerlo al menos en menos 70 grados centígrados. Nosotros tenemos en la jurisdicción sanitaria un ultracongelador con un display, ¿sí? Y generalmente lo tenemos oscilando entre menos 71 y 75, 74. ¿Sí? Recordemos que en el sentido negativo es entre más bajo, mejor. Y esto es menos 70 grados, pero no se debe de permanecer siempre ahí. Nosotros lo sacamos y la tenemos que descongelar en 4 horas. Y una vez que se descongela, ya lo podemos meter en un refrigerador o en una cámara fría para tenerla entre 2 y 8 grados centígrados, o más 2 y 8, para diferenciarlo de los menos 70. Y ahí puede durar 5 días. Si nosotros sacamos 3,000 dosis y nomás aplicamos 2,500, regresamos y la guardamos en la cámara fría entre 2 y 8 grados centígrados y perfectamente la podemos aplicar el día de mañana y hasta en 5 días más tarde. Y las otras, bueno, pues se conservan como cualquier otra vacuna. ¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes? La gente pregunta, pero no debe de preguntar, tenemos que decírselo nosotros, personal de salud. ¿Sí? Lo más común es que se va a presentar dolor, enrojecimiento, hinchazón. Esa es la reacción local. Tenemos que decírselo. La gente dice, no me dolió nada, no le dolió nada, pero en unas horas le va a doler. Y le va a durar unas horas el dolor y luego se le va a quitar. Tiene que saber. Y algunos efectos secundarios generales, cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, fiebre y náuseas, entre otros. Hay algunos que refieren
con algún tipo de biológico que hay como una especie de catarro. Yo, en mi experiencia personal, cuando me lo aplicaron, pues lo único que tuve fue dolor, unas cuantas horas. Acusan cansancio, es una de las cosas con más frecuencia. La verdad, yo ni cuenta me di de si tuve cansancio. Pero bueno, es bueno saberlo y orientar a la gente. ¿Qué recomendaciones dan? Ahí se equivocan luego les dicen, porque se maneja otro criterio. Se daba mucho que decían, no coma huevo, no coma marisco, no coma carne de puerco, no coma irritantes, no, así una serie de cosas. Estoy de acuerdo desde la perspectiva de que si la persona llega a tener una reacción alérgica, descartemos que pudo haber sido el marisco, el huevo, la carne de puerco, entre otras cosas, otros alérgenos. Desde ese punto de vista, sí. Pero si nosotros le damos toda la lista de estos posibles alergenos, pues la gente sale espantada, ¿sí? Y resulta que no quiere comer nada. Y una de las contraindicaciones que sí les decimos es no ingiera bebidas alcohólicas. Esas sí se las platicamos. Pero ojo con eso. Desde la perspectiva de uno, efectivamente lo voy a decir para descartar. Pero por otro lado, estoy generándole más confusión a las personas a las que le aplicamos el biológico. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que continuar con las medidas de prevención a pesar de ser vacunados? ¿No se ha comprobado que las vacunas eviten la infección? Está en estudio, recordemos que llevamos pocos meses con esto. Pero lo que sí se ha demostrado es de que la probabilidad de que se produzcan cuadros moderados o graves de la enfermedad disminuye ostensiblemente o que simplemente no se presente la enfermedad. Entonces, por consiguiente, si no tenemos demostrado que evitan la infección, ojo, entendamos qué es la infección. La infección es de que está el agente patógeno, pero que nuestro sistema inmunológico está luchando con él. Porque ya está preparado por la vacuna, acuérdense del grupo especial. Y a lo mejor no va a desarrollar la enfermedad, pero sí puede ser un portador asintomático. Y ese portador asintomático se puede encontrar con población susceptible, aquellos que no se han enfermado, que no fueron vacunados y que los van a enfermar. Entonces, no hay que cantar victoria. Ya me vacunaron, suelto las medidas de prevención, principalmente el cubreboca. Ojo con eso. Ese mensaje lo tenemos que estar reiterando a nuestra gente. Hay que seguir utilizando. ¿Cuál es el futuro de las vacunas? Con esto termino. Bueno, pues todavía hay algunas enfermedades en las que no se ha terminado de desarrollar vacunas que sean eficaces, ¿sí? Ya les mencionaba el dengue, el paludismo, VIH, SIDA y la leishmaniasis, en donde son padecimientos que tienen un comportamiento epidemiológico que puede llegar a nivel de epidemia. Lo mantenemos controlado por otro tipo de medidas. Pero qué bueno sería poder generar protección específica a través de las vacunas. Entonces, ese es uno de los desafíos que tenemos. Otro, que ya lo mencionaba, el costo de algunos biológicos todavía son muy altos. Y hay países muy pobres que no lo pueden pagar. Está ocurriendo tristemente en estos momentos con el coronavirus. Hay un fondo de vacunas de la Organización Mundial de la Salud que están proporcionándole a esos países pobres, pero le están dando en muy bajo porcentaje y a una velocidad muy lenta. Y el número de casos y de muertes se multiplica. Entonces, ese es otro reto. Se deberían desarrollar vacunas accesibles a la población.
sin que estén esperanzados a que algunos grupos de beneficencia, algunas fundaciones estén apoyándolos, que tengan acceso universal a las vacunas. Y otro de los desafíos a los que se enfrentan las vacunas es que se deben de seguir las investigaciones para mejorar, primero, la forma de aplicar de las vacunas. Segundo, la forma de transportarlas. Inclusive lograr que hasta no haya necesidad de refrigerarlas. Porque yo les presumía que tenemos una cámara fría y un ultracongelador. Pero si hablamos de localidades rurales o suburbanas, no tienen ni un buen refrigerador, que va a depender de la energía eléctrica. Nosotros tenemos planta de emergencia exclusiva para la cámara fría y para el ultracongelador. Entonces debería de buscar algo que no haya necesidad de refrigerarse. Fáciles de aplicar. Tenemos que utilizar algunas jeringas especiales para que no haya desperdicio de biológico. Porque si nosotros de un frasco que está marcado que vamos a sacar 6 dosis y solamente sacamos 3, estamos dejando sin proteger a 3 personas. Eso es algo que también se tiene que ver. Si no tenemos los contenedores especiales, la vacuna nos los traen en unos contenedores de Holanda. Son unos contenedores preciosos, muy caros. Y ¿cómo mantienen en esos contenedores la temperatura de menos 70 grados al menos? Pues ponen hielo seco, pero el material es como de aluminio. Pero de un aluminio no pesado, un poco más maleable. Entonces tendría que mejorar esa forma de transporte, porque de otra manera hay que meterlo en un termoquín, un camión refrigerador, que no hay. Y por último, ¿qué es lo que todavía estamos esperando? Es que el biológico que se está utilizando para cualquier tipo de enfermedad prevenible por este medio, que realmente brinde la protección inmunológica que requerimos. En cuanto a su efectividad contra el agente patógeno y en cuanto a la duración de la inmunidad. Con eso termino mi charla y estoy a la orden por si tienen algunos comentarios o algunas preguntas. Buenas tardes, doctor. Efectivamente, muchas gracias por su tiempo, por sus palabras y por el conocimiento que usted nos brindó, que le aseguro que va a ser de mucha utilidad para muchos de nosotros debido a que pues tenemos conocidos adultos mayores los cuales hacen preguntas que obviamente pues son de bastante interés y que nosotros debemos responder con mucha seguridad. Así que muchas gracias de parte de todo el comité y de todo el alumnado. Vamos a proceder a la dinámica de preguntas y respuestas. Quien guste realizarle una pregunta al doctor, favor de levantar la mano o redactarla en el chat y ya yo pues les diré quién procede a preguntarle al doctor o la leeré tal sea su caso. En lo que alguien gusta levantar la mano o redactarla, pues me gustaría hacer la primera pregunta. Usted ha de estar más al tanto de esto. ¿Qué fue lo que pasó si mal no recuerdo, fueron 25,000 dosis de vacuna que llegaron supuestamente fuera de temperatura apropiada? Al final ya no se supo qué fue lo que pasó exactamente con ellas. Muy bien, la vacuna que nosotros tuvimos hace algún mes aquí, resguardada eran 26,000 dosis, pero no hubo ningún detalle en la red de frío. La vacuna que se habló en los medios fue una vacuna china que llegó, pero que esta parte que les hablo de la red de frío, cuando llegó no cumplía la norma. Aquí el órgano regulador, la COFEPRIS, cuando checa y se dan cuenta que la vacuna no cumplía la norma de
de la red de frío, o sea, de la temperatura en la que estaba siendo transportada, en ese momento dijeron, llévenselo, no la queremos. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque si no cumplen la norma, entre 2 y 8 grados centígrados, no fue la del ultracongelador, entonces esa vacuna se iba a inactivar. Y lo que íbamos a hacer, si se aplicaba, era poner agua, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Pero la vacuna que tuvimos nosotros aquí se la llevaron, fue otro el motivo. Y otro el motivo porque aquí nosotros tenemos alrededor de 100,000 adultos mayores de 60 años. Y si solamente dejaban las 26,000, entonces se iba a generar un conflicto porque no iban a alcanzar. Se estima que trajeron el 80% ahora en este segundo lote o en esta segunda oportunidad, vamos a llamarlo así, y rindieron perfectamente esa cantidad de dosis que trajeron, que fue 3 veces más de lo que trajeron originalmente. Muchas gracias, doctor. Vamos a continuar con la pregunta del chat. Nadie levantó la mano para preguntarla, porque voy a leer la pregunta de iPhone de Ana Isabel. Doctor, ¿cómo saber a qué temperatura está el biológico ya estando en cada módulo? ¿Y cada cuánto se tiene que estar cambiando el congelante o cómo tener un control de ello? Muy bien. Hay algunos termómetros que se llaman de vástago. ¿Sí? No sé si los han visto, es como si fuera un clavo y aquí viene el lector del termómetro. Y esos termómetros, en cada termo que utilizan de 19 litros, los vacunadores, viene interior unos congelantes que van a cubrir cada una de las paredes desde abajo y cada una de las paredes del termo. Y una tapa superior. Y en esa tapa superior viene un hoyito y ahí viene el termómetro de vástago. De tal suerte que cuando nosotros abrimos la tapa, lo primero que vemos es el termómetro y nos está marcando 2, 3 y hasta 4 grados. Esa es una parte. Y la otra, yo les decía, eso es lo importante de tener expertos vacunadores, porque ellos van viendo, no podemos decir un tiempo en cuándo se van a descongelar estas tapas que les dije. ¿Sí? Antes eran de agua. Y ahora se utiliza alguna otra sustancia líquida, pero que se congela más rápidamente, dependiendo de la temperatura ambiente. Por ejemplo, el viernes pasado que aplicamos, la temperatura alcanzó los 30 y tantos grados centígrados. Y nosotros tenemos una reserva de esos congelantes y la vacunadora se está dando cuenta, ¿sí?, que ya se descongelaron porque la temperatura, si la teníamos en 2 grados, de repente se va para arriba 3, 4, 5, hey, aquí está pasando algo, ¿no? Entonces ya traen, una vez que se termine el biológico, porque no lo podemos sacar, entonces sí ya cambiamos las tapas de lo que les decía de los congelantes y nuevamente restablecemos la temperatura. No sé si quedó claro esa pregunta. Pues para mí sí, pero bueno, vamos a proseguir a la siguiente pregunta de Kareli Vega. Doctor, buenas tardes, felicitaciones por tan clara ponencia. Mi pregunta es, si se ha visto algún riesgo de trombosis como efecto adverso de la vacuna. Sí, aquí en nuestra zona, afortunadamente no. Sí, lo que sí hemos visto, pero no relacionado directamente con la vacuna, y eso lo vimos en el personal de salud, que les daban unas crisis hipertensivas, pero más de estrés. La gente, como es algo nuevo, es un biológico nuevo, la gente va muy estresada y ya de por sí hipertensos y les daba cierta crisis hipertensiva que solamente los dejaban en observación, ¿sí?, algún medicamento y en poco tiempo los daban de alta. Sí, pero no ha habido no hemos tenido ningún otro tipo de reacción. Al principio se hablaba, ¿no? Pues que hubo una persona, le hicieron tomografía, eso no hubo tal reacción severa. Claro, en otros lugares sí se ha hablado, ¿no?
de algunos casos, como la Johnson y Johnson, que tuvieron que parar un poquito, o la AstraZeneca en algún otro país. Pero cuando menos aquí en nuestra localidad, no hemos tenido ningún efecto secundario. Y les quiero decir que la vacunación que se hizo a la población, nosotros tenemos médicos circulando donde están en observación los 30 minutos, pero también tenemos una ambulancia con un equipo médico de urgencias, con un carro rojo, ¿sí? Y tenemos contactado el hospital más cercano para, en caso necesario, poder trasladar al paciente. Afortunadamente no tuvimos necesidad de hacer algún tipo de ejercicio de eso. Muy bien. No sé si tengan otra pregunta. Doctor, ¿le puedo dar chance a mis compañeros de compartir pantalla? O sea, si puede dejar de compartir pantalla. ¿Sí? Gracias. Perdón. Ya, primero que nada, muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación a esta ponencia. Pues muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros y muchas felicitaciones por su ponencia. Espero que haya sido de su agrado estar con nosotros el día de hoy y también a todos los participantes y que pues esta ponencia pues haya aumentado y reforzado sus conocimientos para toda la comunidad estudiantil. Y bueno, este es un certificado de participación, pues para más que nada para darle las gracias de estar el día de hoy con nosotros y bueno, posterior se le va a hacer llegar de manera privada. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes y estamos a la orden. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Doctor, antes de que se salga,